A ninguna de esas personas nosotros hemos secuestrado o estamos secuestrando, porque si hablamos de un secuestro a una persona, no le privas del derecho a poder dialogar y informar a su familia cómo está, le privas de que pueda tener agua o alimentación. Está en la línea telefónica Waxon Trujillo, que es presidente de la comunidad de Cuninico, que es donde se ha presentado este problema. Al final, señor Trujillo, ustedes entendieron que esto no estaba bien y permitieron que estas personas continuaran con su trayecto, con su recorrido. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, muy buenos días, señor periodista. Bueno, agradeciendo por este espacio que para nosotros es muy importante, poder esclarecer e informar a la opinión pública de lo que estamos pasando acá en el territorio de las comunidades nativas en Cuninico. Sí. En principio, yo quiero que usted aclare, porque claro, los están señalando como secuestradores. Y esto podría ser, digo yo, porque claro, usted no tendría por qué afectar el derecho del libre tránsito de las personas. O sea, es una situación bastante, y una medida bastante radical, ¿no? Bueno, en contexto para aclarar justamente a la opinión pública, ¿no? Gracias por el espacio. Justamente esta es la segunda vez que nosotros retomamos nuestra medida, que estamos en pie de lucha, un control territorial acá en la comunidad de Cuninico, organizado con varias comunidades. Esto es por la desatención justamente por parte del Ejecutivo, del Presidente de la República, porque nosotros hemos dado un primer paso a la ciudad de Nauta para dialogar, y el que ha presidido allá fue el ministro del Ambiente y 3 viceministros, donde justamente no dieron ninguna solución a nuestras demandas o a nuestras solicitudes por esta emergencia, este derrame de petróleo del 16 de septiembre. En consecuencia de ello, nosotros retomamos nuestra medida e hicimos pronunciamientos con anticipación a todas las instituciones que corresponden, como por ejemplo que tienen que dar zarpes a las embarcaciones fluviales. Entonces, aquí hay un problema que empieza de esto. El poder económico muchas veces impone a veces las informaciones o los derechos también de nosotros, de las comunidades nativas, como por ejemplo son las embarcaciones fluviales. Teniendo en cuenta que ya hay un pronunciamiento con anticipación, estas embarcaciones se llenan de pasajeros y justamente entonces cuando llegan al lugar donde nosotros estamos en pie de lucha de manera pacífica, es donde nosotros tenemos que hacer un alto. ¿Para qué? Para poder informar tanto a la tripulación y a los pasajeros que están navegando justamente, poder informarles sobre por qué se está haciendo esto, porque eso es importante, compartir, ¿no?, la información. En ese sentido, lo que se ha hecho, digamos, el día de ayer con esta tripulación o los pasajeros que dentro de eso habían de 17 a 23 extranjeros de diferentes nacionalidades y también compatriotas de nuestra región, un total de un aproximado de 150 personas. Yo quiero también esclarecer, por ejemplo, lo que sale como si nosotros estaremos secuestrando. A ninguna de esas personas nosotros hemos secuestrado o estamos secuestrando, porque si hablamos de un secuestro a una persona, no le privas del derecho a poder dialogar y informar a su familia cómo está, le privas de que pueda tener agua o alimentación. Por ejemplo, ellos siempre lo han dicho en sus entrevistas, los extranjeros que están bajo su voluntad están quedando cumpliendo un pedido que nosotros les hacemos, que se queden de 12 a 15 horas, para de esa manera también llamar la atención también al gobierno. Por lo menos de esa manera, pero sin afectar también sus derechos y teniendo en cuenta pero entiende usted que es una medida radical, que no tendría por qué darse el hecho de afectar el tránsito de las personas. Claro, sí, en absoluto, pero también por eso decimos, esto no es un secuestro, porque no estamos quitando, por ejemplo, privando, digamos, de todas sus libertades de expresión, por ejemplo, amarrarles o ponerles en un lugar. Estaban en la misma embarcación donde ellos estaban navegando. Tenían la disposición, ellos tenían las 3 comidas donde se podían alimentar, desayuno, almuerzo y cena, que eso es responsabilidad de la administración de la empresa. De nuestra parte, nosotros desde el 16 de septiembre hasta el día de hoy venimos sufriendo, no tenemos agua apta para el consumo humano, no tenemos alimentación. Hoy en día estamos comiendo una sola vez, estamos ingiriendo nuestros alimentos, toda la población acá, porque no tenemos más. Sí, yo lo entiendo perfectamente. A mí yo no estoy en contra de la comunidad de Cuninico, pero creo que esta situación de tomar personas y pedirles el tránsito ya es extremo, y ahí tendrían ustedes que tener un poco más de cuidado, pero me quedan 4 minutos. Lo que sí yo quisiera saber es qué va a pasar de aquí en adelante, porque claro, siguen conversando, dialogando, pero el río sigue todavía contaminado y esto tendría que limpiarse lo más rápido posible para que ustedes puedan, por ejemplo, tener agua potable y seguramente acceso a salud. Lo otro es cómo toman las declaraciones de Aníbal Torres, que ha dicho que prácticamente algunas personas de las comunidades son las que rompen el tubo y generan este tipo de problemas.
Bueno, de tres cosas muy puntuales. Uno, nosotros nos vamos a seguir manteniendo en pie de lucha de manera pacífica, como venimos desarrollando nuestra medida de control territorial, porque en eso creemos que de esa manera vamos a llamar la atención al gobierno. Segundo punto, nosotros nos pedimos cuatro cosas de manera puntual: de que el gobierno tenga que implementar proyectos de agua potable en todas las comunidades, porque el agua que tenemos acá, de acuerdo a la naturaleza del río Marañón, todo está contaminado y envenenado. Que se implementen proyectos productivos de acuerdo a nuestra cultura, que esto sea una subsistencia para la alimentación de todas las comunidades. Tres, que justamente se implementen por lo menos, ¿cuánto hay? Más de 40 años de explotación petrolera y que de acá lleva el petróleo, justamente las comunidades con mayor población ni siquiera tienen una posta médica. Solicitamos al Estado, ¿cuántas veces le hemos dicho al gobierno? Que nos implemente, nos construya una posta médica que implemente con médicos desde ahí para dar la atención permanente a las comunidades y la población que están afectadas por esa contaminación. Y cuarto, que se realice y se tenga que hacer de manera inmediata la remediación integral de todas las zonas afectadas por derrame de petróleo. Esos son de manera concreta. Hay otras necesidades básicas como educación, infraestructura, electrificación, que eso se pueden trabajar a mediano y a largo plazo para implementar y mejorar la calidad de la vida de toda la población de ese territorio de las comunidades nativas. Señor Trujillo. Ahora, con el pronunciamiento del primer ministro, que el día de ayer señala que nosotros somos, las comunidades, somos los que atentamos contra el oleoducto, yo le pido al señor Premier justamente que él se pida las disculpas a las comunidades nativas. ¿Por qué? Porque él no puede señalar, justamente, él no puede señalar. Si él sabe quién es, ¿por qué no denuncia? No denuncia y directamente eso se tiene que acabar. Por eso nosotros rechazamos categóricamente la versión del primer ministro, que estando ahí no conoce la realidad de las comunidades nativas. ¿Cuántos años nosotros que vivimos acá estamos siendo contaminados? Y eso que estamos haciendo ahora es un derecho constitucional, el derecho a la protesta, por la cual nosotros vamos a seguir desarrollando esta medida de fuerza de manera pacífica, hasta que el gobierno, el mismo presidente de la República, tenga que venir al lugar de los hechos y desde acá pueda dar solución a las demandas y a la situación crítica que estamos viviendo. En contexto general, lo que solicitamos puntualmente es que se declare en estado de emergencia a todo el territorio del distrito de Uradina. Bien, señor Waxman, Trujillo, vamos a estar en comunicación. Yo lo único que le pediría desde este espacio y desde mi humilde opinión es que ustedes también se tomen con mucho detenimiento estas medidas de protesta que terminan perjudicando a otras personas. Tal vez eso no sería lo correcto. En todo caso, siempre vamos a hacer una vía de comunicación entre sus demandas y el gobierno, porque para eso está este medio de comunicación llamado Exitosa. Muchas gracias a Waxman Trujillo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por el espacio.